¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias. Es un gusto para nosotros, para esta casa, recibir a un ministro de Estado. Se lo presentamos. El presidente de la República resuelve. Desígnase ministro de Defensa Nacional al doctor Javier García Duchini. Javier Fernando García Duchini es el ministro de Defensa Nacional. Nació el 28 de noviembre de 1963 y es el menor de 3 hermanos. Sus padres no eran blancos y en 1971 votaron al Frente Amplio. Está casado con Rosana Zuparo y tiene 3 hijos, Belén, Alfonso y Delfina. Es médico por la Universidad de la República, título al que accedió en 1991. Cursó 3 años del posgrado en pediatría, pero perdió la prueba final. Comenzó a militar socialmente y se vinculó al Partido Nacional en 1979. Junto a otros dirigentes, jóvenes como Pablo Iturralde y Jorge Gandini, participó en la fundación de la FEU, con quienes constituyó la pata juvenil del Movimiento por la Patria. Fue electo diputado por el Movimiento Propuesta Nacional en el periodo 1995-2000. En 2004, acompañó a Jorge Larrañaga en la precandidatura a la presidencia y en ese periodo fue diputado por el sector Alianza Nacional. En las elecciones municipales de 2005 fue el candidato único de su partido a la Intendencia de Montevideo. En las internas de 2009 apoyó nuevamente la precandidatura de Jorge Larrañaga y en las elecciones de 2010 encabezó la lista 40 y fue electo diputado. Ya en las internas de 2014 apoyó la candidatura de Luis Lacalle Pou y en 2015 fue electo senador de la República, cargo para el que fue reelegido en 2020. Javier García es hincha de Nacional, le gusta el arroz con pollo y pescar. Conoció a su esposa la noche de la elección del año 94 en la sede del sector Propuesta Nacional. Según cuenta, Rosana se acercó al local por primera vez y allí se conocieron. Se reencontraron en la noche de la nostalgia del año siguiente y 18 meses después se casaron. Bueno, ministro, ¿cómo anda? Bienvenido. Ahora tengo que llegar a casa y sentir los comentarios de la presentación. Pero me sorprendió, yo no sabía muchos datos de esto. El primer día que su esposa va al local político así, ya le tiró la red, como quien dice, no la dejó ni picar. Bueno. Después se casó, estaba diciendo, 1 año y medio después de haberse conocido. Sí. Muy bien. Es verdad, lo de la noche de nostalgia, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, está muy bien. Ministro, quería empezar hablando con usted del capítulo seguridad, porque bueno, las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, se está encargando mucho, después de la pandemia estoy hablando, que se está reordenando el patrullaje de nuevo. ¿Cómo es el asunto hoy en día? Es así. A partir del 15 de marzo del 2020 empezamos a aplicar una ley que había sido votada 2 años antes, pero nunca había sido aplicada, y es la que otorga jurisdicción en materia de seguridad a las Fuerzas Armadas en los 20 kilómetros de las fronteras hacia adentro, que usted suma y es la 5ª parte del Uruguay. Pero ¿qué pasó? 15 y 16 de marzo empezamos y en esas horas se detectaron los primeros casos de COVID. Entonces hubo que mutar, no habíamos empezado y hubo que mutar la misión, cambiarla. Y empezó a tener una misión sanitaria, ¿no? Controles de temperatura, migratorios. El tema era estar en los lugares más importantes de ingreso al país, donde entra más flujo de personas, para poder controlarlos. Por eso le digo, pero ahora pasada esta etapa de la pandemia, se vuelve a la seguridad. Y volvemos a la etapa original, la que la desplegamos. Se desplegó, pero compartida con la sanitaria, que era la prioridad. Ahora es seguridad. Seguridad es un área donde en cualquier país del mundo son áreas muy sensibles las fronteras, ¿no? Porque es como la puerta y las ventanas de su casa. Si usted se echa a dormir con la puerta y las ventanas abiertas, seguramente algún problema va a tener. Entonces, tiene que tener controlada esa zona. Es una tarea que está vinculada al control de abigeato, gran contrabando, eventualmente narcotráfico. En estos 2 años de trabajo se evitó el ingreso de más de 3.000 extranjeros que iban a ingresar en forma ilegal a Uruguay. En forma ilegal o irregular. Se hicieron más de 130, acciones de flagrante delito, es decir, evitando el delito que se estaba cursando, ya sea
en delitos de gran contrabando, delitos de decomiso de armas, encuentro de personas que estaban requeridas, abigeato, es decir, 130 o 150 episodios donde se estaba cometiendo un delito flagrantemente y allí actuaron los soldados y evitaron ¿Y narcotráfico cómo está la cosa en la frontera? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque vio que aumentaron los homicidios, esa no es su área. Aumentaron los homicidios, sobre todo en el último trimestre, ¿no? Bajaron las rapiñas, bajaron los robos, pero aumentaron los homicidios. Y una de las explicaciones que se da es que, vinculado a bandas, al narcotráfico, por eso le pregunto en la frontera. Nosotros tenemos una frontera muy particular, más de 1000 kilómetros de frontera entre seca, lacustre, fluvial con Brasil. Una frontera donde usted tiene un pie en Uruguay y otro pie en Brasil, si quiere. Y hay un páramo, ¿no? Para adelante y para atrás, porque no hay nada que lo identifique. Estamos metidos, uno se puede hacer la frontera idea de Rivera, del Chuy, pero estamos hablando campo traviesa, ¿no? Entonces, es muy difícil el poder tener una presencia permanente en lugares donde ni con un soldado pegado al lado del otro lo resuelve. Entonces, ¿qué hicimos ahora, justamente cuando cambiamos? En vez de tener en estos 2 años presencia muy estática, porque estamos en las cabeceras de las rutas principales, en la 5, en la 3, etcétera, en la 9, porque ahí había más flujo de gente, ahora ya como cambió la tarea, la seguridad, usted tiene que tener movilidad, porque si sabe que usted está siempre parado acá, el que quiere cometer un delito pasa por otro lado. ¿Qué tiene más patrullaje ahora? Más móvil, digamos. Más patrullaje estamos hace... Claro, patrullaje incluso hasta caminando se hace en algunos lugares, ¿no? Lugares particulares. Tuvimos el paso Centurión allá en Cerro Largo hace una semana o 10 días atrás. Son lugares donde el Estado nunca había estado presente en forma paso Centurión de comisaría, pero digo, en lugares donde en la extensión, en la zona, era muy difícil la presencia del Estado. Y bueno, y allí está el soldado. Y eso nos permite tener una presencia en una actividad que también es mucho de disuasión, sí. Porque lo ven allí y nos pasa una cosa muy particular en Uruguay, donde conseguir el celular de cualquiera es bastante sencillo. Yo recibo en mi celular mensajes de WhatsApp de gente que no conozco, vecinos de frontera de distintos lados y saludando, agradeciendo por la presencia del soldado y a veces diciendo, bueno, pero se fue de acá la patrulla, que venga de vuelta acá. Sí, bueno, pero no es un kiosco policial en la esquina de una ciudad, sí. Es en un monte, es un lugar que hay que pasar, ir, volver. Y la ley, ya que habló de persuadir, la ley de derribos, de aviones, nunca se utilizó hasta ahora. No, se utilizó, claro que sí. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿Pero se utilizó para disparar o se utilizó para...? Lo que pasa es que se simplifica. No es una ley de derribo, el derribo es el último paso de una ley que creo que tiene 5 etapas. Básicamente es una ley disuasiva. ¿Por qué la hicimos? Porque Brasil la tiene, porque Argentina la activa periódicamente. Entonces, era una invitación al delito. Vengan por acá que no pasa nada. Entonces, aprobamos esto que en verdad es una ley de protección del espacio aéreo, de la soberanía, de la custodia de la soberanía de nuestro espacio aéreo, que tiene una serie de etapas. Hace, ¿cuánto? 20 días se activó la llamada ley de derribo, que vuelvo a decir, es la simplificación, es una ley de protección de nuestro espacio aéreo, porque nos pasaron la información de Argentina, que había un vuelo, que estaba volando en forma irregular, que no se lo tenía identificado. Y ahí lo hacen aterrizar o tratan de que aterrice. Argentina nos pasó la información, nuestra Fuerza Aérea salió a la búsqueda de ese vuelo, y ese vuelo en el litoral uruguayo se lo ubicó, se lo hizo bajar. No era un vuelo ilegal, era un vuelo irregular, una persona que no estaba cometiendo un delito, pero no había cumplido con los pasos necesarios para volar. Le llevo, por varios temas le quiero llevar, porque nos queda corta después, pero se viene la rendición de cuentas, aumento para... ¿Cómo es el manejo de los recursos ahí en su cartera? Siempre se habla de los sueldos, ¿no? Del personal militar. Nosotros, ¿va a ir por ahí? Leonardo, a pesar de las circunstancias tan particulares que tuvimos en el país, de cómo encontramos el país las cuentas públicas y de la pandemia que vino después, aún así, en la ley de presupuesto y en la rendición de cuentas incluimos partidas para los soldados, personal subalterno, y este año comenzó una partida para los primeros grados de la escala de oficiales más inferiores. No fue todo lo que hubiéramos deseado, pero dentro del Estado hubo allí un incremento de algunas partidas especiales. Pero si usted me pregunta, ¿quedó conforme? Yo le digo con sinceridad, no estoy conforme. No estamos conformes en el gobierno, porque estamos hablando del personal, ¿y se puede dar un poco más ahora? Postergado,
históricamente y al que recurrimos todos los gobiernos. Es el servidor público quizás más deprimido en materia salarial. Y estamos trabajando, Leonardo, en el seno del Ministerio, para hacerle una propuesta al Poder Ejecutivo para analizar si dentro de todas las prioridades que se tienen podemos incluir allí. Tenemos esperanza, estamos trabajando para eso, nos queda todavía un mes para presentarla, así que ya hace ya unos cuantos días estamos elaborándola. El otro día el comandante del Ejército, Gerardo Fregosi, precisamente hablando en su discurso oficial de este mes, el 18 de mayo, marcó precisamente el tema de los salarios. Lo compartimos porque usted estaba ahí. Sí. Considerando que la gran mayoría de sus integrantes provienen de los estratos socioeconómicos más humildes, es un hecho ampliamente aceptado de que los soldados constituyen los servidores públicos peor remunerados. Nuestros hombres y mujeres también necesitan poder atender el presente, las necesidades de su núcleo familiar, manteniendo la esperanza de que, cuando las condiciones físicas o legales los obliguen a pasar a retiro, puedan disponer de una seguridad social que les proporcione una merecida tranquilidad. Bueno, hay dos temas, ¿no? El tema salario y el tema después pasar a retiro. Claro, los dos son expresiones que comparto, es decir, son compartibles. Una persona que tenga un salario digno y después cuando se pueda retirar pueda tener un retiro digno. Esas son cosas que yo comparto plenamente, lo decía el comandante. Por eso le decía, estamos trabajando para poder llevar una propuesta que contemple por lo menos en algo el aspecto salarial. Es un debe, a ver, que tenemos como país. A ver, ¿quién está en este momento, en este frío terrible que hay? Lo hablamos, en un campamento de frontera comiendo un rancho frío. Es imposible comer un plato de guiso caliente con este frío en una carpa. O que está ahora, mientras hay decenas, cientos de uruguayos en situación extrema, yéndolos a buscar, preparándoles un plato de comida caliente, quedándose todas las noches. El soldado. Y si hubiera un evento climático extremo, como va a haber, hablamos con Nubel recién allí, que podría haber alguna situación la semana que viene, sí. ¿A quién va a recurrir usted? ¿A quién va a llamar inmediatamente? Al soldado. Y así lo han hecho todos los gobiernos, por eso muchas veces se trata con prejuicios al soldado, a la Fuerza Armada, pero todos los gobiernos de cualquier signo, todos han recurrido al soldado. Los prejuicios sirven, está todo tranquilo. Cuando las papas queman, el teléfono suena por un lado. Se le llama. No tenga duda ninguna, y se lo ha llamado. Entonces, tenemos allí como sociedad una circunstancia que hay que atenderla sin prejuicios. Obviamente las circunstancias en que un país... Pero hay prejuicios todavía, ¿no? ¿No lo nota usted? Una parte de la población, claro, por lo menos, eso lo digo. ¿no? Yo creo que más que una parte de la población, en alguna parte de los sectores políticos, que hay un cierto antimilitarismo, yo creo que infantil, ¿no? Porque el antimilitarismo funciona hasta que un día, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo hace unos años no levantaban la basura porque había un estado de paro y ahí llamaron al soldado para que le fuera a levantar la basura a la puerta de las casas. Y me acuerdo una foto que había las autoridades municipales cruzadas de brazos tomando un mate mientras el soldado levantaba los basurales. O sea que el prejuicio sirve en algunas circunstancias hasta que el soldado me sirve. Ahí se olvidaron los prejuicios. ¿Se fomenta el antimilitarismo desde el Frente Amplio? Sí. No, yo no dije Frente Amplio. Dije, no, yo se lo pregunto. Pero yo no generalizo. Creo que hay algunos sectores que están vinculados al Frente Amplio que tienen ese antimilitarismo infantil. Pero también sí que hay dirigentes que su pasada por el gobierno les ha demostrado que también ellos, cuando las papas quemaban, llamaban en el tornado, en la inundación, en el extremo, en la situación crítica, llamaban al soldado. Bueno, si lo llamaban para levantar la basura cuando Adión hacía paro, imagínense, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma de la caja militar? ¿Entra dentro de la reforma esta grande que se va a hacer? La reforma y todo lo demás. El compromiso que... Le decimos caja militar mal llamada, yo lo sé, servicio de retiro, pero queda claro, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, hay un compromiso que se hizo en la campaña electoral, pero aparte hay un concepto que es absolutamente único, consensual en el sistema político, y es que el sistema de seguridad social hay que reformarlo. Eso lo decía el doctor Vázquez, el presidente Mujica, el contador Astori, siendo gobierno. Hablando de todo el sistema, de todas las cajas reformar. Claro. Yo no tengo por qué dudar, no dudo de la honestidad de esas afirmaciones, porque dudar sería, bueno, sirve cuando hay gobierno, pero si es oposición no está de acuerdo. Todos, y de los demás partidos. Entonces, ¿por qué? Porque todos sabemos, eslóganes aparte, que tenemos un problema muy serio que es el demográfico. Tenemos una población que se envejece y tenemos poca reposición de abajo
y por lo tanto se extiende, porque la esperanza de vida aumentó también, se extiende los años de pago de jubilaciones. Y la relación activo-pasivo es muy mala. Bueno, en el sentido que tenemos una relación que hace casi que inviable recaudar con la actividad para pagar la pasividad. Todos sabemos que es así. No hay nadie que en la intimidad de una conversación, no hay ningún dirigente político serio que en la intimidad de una conversación no le diga esto no da para más. Pero ¿y la claro, caja otra cosa militar? es cuando se sale porque está el tema. No, todas las cajas, Todas. digo, porque. ¿Y los comandantes le hicieron llegar algún planteo? Leonardo, pues Sí. yo no puedo terminarla, si A usted ver. me lo permite. El gobierno planteó una reforma de todo el sistema de la seguridad social, del BPS y de todas las paraestatales, y creó una comisión con todos los partidos políticos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estamos a mitad del periodo. Los tambores electorales, alguno empieza a sonar por allí. Entonces ahora empiezan los costos políticos. Pero lo que hay que ver es el costo de la gente, no el costo político. Porque el que va a pagar el costo de no tener una jubilación cuando se retire son las jubilaciones que vienen atrás nuestro. La nuestra, no es que estemos jugados porque queda todavía un buen tiempo, pero está asegurado el tema. Ahora, las que vienen atrás, a eso hay que hablarles del costo político. ¿Quién da la cara para decir, yo sabía que tenemos un problema, pero por unos votos más, unos votos menos, preferí que no tuviera jubilación o poner en riesgo tu jubilación? El costo no es el político, el costo es el costo que tiene la gente, que va a tener muchachas y muchachos de las nuevas generaciones que se van a encontrar un problema que es muy serio, porque vuelvo a reiterar, es demográfico. Sí, el Frente Amplio no votó siquiera el diagnóstico, nada de lo que hicieron los expertos, tampoco hablan de que van a apoyar este proyecto en Pero sí. usted como periodista sabe muy bien que los expresidentes Vázquez, Mujica y el contador Astori decían hay que reformar la seguridad social. Sí, sí, está bien. Le Entonces, preguntaba si los comandantes le hicieron, por la reforma de la caja militar, si los comandantes le hicieron llegar algún planteo en particular, como No, diciendo, planteo no, está obviamente. bien así, no hay que tocarla, a capaz ver, que es lo que entienden. Planteos, yo que tengo conversaciones con los comandantes a diario y a veces más de una vez por día. La verdad que algo que es un estilo propio que tengo en la cosa, en el trabajo cotidiano, en la gestión, que es hablar permanentemente con los profesionales. Y por supuesto, estos temas los charlamos, pero no son temas que se definan a nivel ni de los comandantes de las fuerzas. Esto lo define el sistema político. El mando superior de las Fuerzas Armadas es el presidente, el ministro y el Parlamento. Y son quienes van a tener que tomar la decisión. Obviamente siempre se conoce, se sabe, se pregunta, se charlan estos temas. Usted no hablaría de su sistema de seguridad social. Hoy los profesionales no están hablando de la situación de la caja profesional, obviamente que están hablando. Sería insólito que alguien que no piense en su retiro. No es natural que no fuera así. Ministro, hay una investigación en la Armada, esto lo publicó el portal defensa.com para aclarar el punto, pero hay una investigación en la Armada por pagos irregulares. Parece que ahí hubo gente que cobró un dinero que no tenía que cobrarla, usted ordenó allí una investigación. ¿Cuánto demora esta investigación, por ejemplo? Bueno, los plazos legales, entonces se ajusta a Estado de Derecho. Uno no hace durar una investigación de acuerdo a las ganas que tiene, sino a lo que los plazos legales determinen, puede haber prórroga, eso lo determina quien está, el funcionario, en este caso es una abogada que está trabajando. Esto fue la semana pasada. Sí. Yo recibí por el conducto del mando, de la Armada, por el comandante de la Armada, que me trasladó una información, una denuncia le había llegado, y yo dispuse que se iniciara una investigación administrativa. Lo está haciendo una abogada del Ministerio para no tener vinculación con el lugar donde estaba centrada la investigación. Tiene la asesoría de una contadora del Ministerio. Estaremos a lo que allí... Y ahora, el denunciante, entre otros, por lo menos el denunciante es el contraalmirante Otto Gosweiler. Estaba al frente allí de la Dirección General de Material Naval. ¿Lo están sancionando a él? ¿Lo pusieron preso, como quien dice ahora? Una cosa es el fondo, y el fondo es lo que se denunció con respecto a administración, cierta administración de ciertos fondos. Y eso es lo que yo creo es, en primera cosa, importante, porque es lo que estamos investigando. Así que hay que separar los temas. Sí. Esa es una investigación que se está haciendo, no cae en vacío. El otro es un tema de la Armada, de los reglamentos de la Armada. Usted sabe que en la vida militar los reglamentos son muy estrictos. Hay una sanción, puede haber una recusación, en ese caso la persona a quien se recusa en primera instancia es al ministro, porque estamos hablando de un nivel de sanción del comandante, es decir, un almirante por parte del comandante, así que yo de eso no voy a opinar, porque en todo caso no podría hacerlo, porque estaría prejuzgando en cualquier circunstancia que opinar. O sea, pero ponerlo bajo arresto a Bueno, contraalmirante es una decisión de la Armada en sí De la mismo. Armada, del comandante de la Armada, en virtud de los reglamentos disciplinarios de la Armada. Allí está la justificación, se llama el fundamento de derecho,
por lo que se me informó es por la eventualidad de que eso pudiera, que ese conocimiento público pudiera distorsionar la investigación o la prueba, veremos. Yo lo que importa es que lo que se dijo no cae en saco roto, se está procesando la investigación. El resto es un tema, vuelvo a reiterar, el reglamento de la Armada. Si me llega a mí, tendré que analizar las circunstancias. Claro, está bien. No, porque llamó la atención porque fíjese, el hombre que hace la denuncia es el sancionado hasta ahora, por lo menos. Después se verá qué mensaje se da cuando alguien encuentra algo irregular. El mensaje es que la denuncia no cae en saco roto. La denuncia es que lo importante, creo yo, es que llegó al ministro y el ministro inmediatamente determinó la investigación. Quedó en el aire que había, o puede haber una especie de jugada, no sé, contra el actual comandante de la Armada. No sé, yo no opino sobre las cosas que están en el aire. No sería responsable de mi parte, ni sobre rumores y no rumores. Yo actúo sobre hechos. No está viendo nada extraño por ese lado usted, digamos. Pero no me corresponde. Fíjese que usted tuviera un ministro de Defensa o del que fuera que opina sobre rumores o actúa en virtud de rumores. Yo actúo en virtud de hechos y de decisiones que tomo. Ministro, siempre está el tema de los desaparecidos. ¿Dónde se está buscando ahora restos de personas? Se está realizando excavaciones en el batallón, ex batallón de infantería número 13. Allí de la calle Instrucciones. Ayer de noche estuve allí, porque allí justamente está el refugio del ejército, está allí, para la gente que está en situación de calle. Ahí se está buscando entonces. Allí, y en el batallón 14 de infantería, allí en Toledo. Digamos, en esa extensión, porque hay diferentes reparticiones, son en el 13, ahí mismo, es un área muy grande, sí. Y hay un área cautelada por parte de la justicia, se están haciendo excavaciones, así que... Está el polígono también allí, frente al 14. Y nosotros hemos actuado como, desde el primer día dijimos que íbamos a actuar, Leonardo, buscando la paz y la unidad, poniendo todo a disposición, cuando nos llega alguna información, de la institución de derechos humanos o de la justicia, y no ha sido poca. O sea, cada dato que les llega a ustedes, para saber bien el mecanismo, ustedes reciben información, lo pasan a la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Está aceitado ese mecanismo? Sí, totalmente. Tengo reuniones. Bueno, ahora justo agendé una reunión con la institución porque me pidieron por un tema vinculado a este. Hoy agendé una nueva reunión. Me reúno, creo que relativamente seguido. Por un tema, perdón, vinculado a búsqueda de desaparecidos. Y del pasado, ¿no? En general, bueno, en términos generales. Y con el doctor Tyler y la doctora Mota y también con la justicia. Y mire que no es poca la información, no es solo tema de desaparecidos que hemos pasado información, sino tema del pasado reciente. Le doy un dato que no es menor, me parece a mí. En 2 años y monedas que llevamos de gestión, hemos recibido más de 200 pedidos de acceso a la información. 2 años. ¿Sabe cuántos pedidos de acceso a la información tuvo el Ministerio de Defensa Nacional en los 11 años anteriores? 180. Así que en 2 años hemos recibido más pedidos de acceso a información que los 11 años anteriores. No sé cuál es la causa. Y hemos les iba a preguntar sobre qué temas. Y de muchos temas, pero del pasado reciente una cantidad. Tribunales de honor, es decir, una cantidad. Creo, le estoy jugando de memoria, más de 130 tribunales de honor. Algunos de ellos, o varios de ellos, no el número exacto, que no habían sido entregados por el gobierno anterior. Y que llegamos nosotros, en alguno había un pedido concreto pendiente, en otro había un pedido que no se había respondido, y de alguna de estas respuestas generaron circunstancias y situaciones que tuvieron consecuencias desde el punto de vista jurídico. O sea, le pregunto políticamente, ¿el gobierno tiene la voluntad expresa de avanzar en este tema, digamos? No es que tengamos la voluntad expresa, lo hemos demostrado en los hechos. O sea, nosotros yo no estoy hablando de lo que vamos a hacer, yo estoy diciendo de lo que hemos hecho en 2 años. Más de 200 pedidos de acceso a información, archivos, circunstancias de tribunales militares, Supremo Tribunal Militar, que terminó en alguna situación con consecuencias severas dentro del Ministerio, usted sabe que estoy hablando, cosas que estaban allí. Es decir, yo no estoy todo el día hurgando, yo respondo al pedido, pero mire que estaban estirando la mano. Así como esa mano la estiré yo, la podrían haber estirado otros, y no la estiraron. El otro día estuvo acá con nosotros Ignacio Errandonea, de la Organización de Madres y Familiares de Desaparecidos en Uruguay. Él pidió exigir información. Mire, ministro. ¿Se imagina en qué sociedad viviríamos si la policía, si la fiscalía, si la justicia esperara que les llegaran las informaciones para actuar en los otros delitos, en todo el delito de narcotráfico, en asesinato? ¿Vamos a esperar que los asesinos vayan y se confiesen y digan yo soy culpable? No,
El Estado actúa de forma coercitiva, busca la... En este caso no. Se sabe que la información la tienen los militares y no ha habido una exigencia a los militares de que entreguen toda la información. Bueno, es lo que reclaman. ¿Se le puede exigir al mando? La información que yo trasladé a la justicia y a la institución de derechos humanos es una información que se la pedí a las Fuerzas Armadas. Los tribunales de honor están allí. Me los dieron las Fuerzas Armadas. Ahora, es un proceso donde la información se busca, muchas se encuentra, otras no se encuentra. A ver, el presidente Vázquez, usted se acuerda cuál fue la circunstancia, ¿no? Una circunstancia muy particular. Dijeron, hay una información, dijo 99,99% que hay allí. El caso de Macarena Gelman. Exactamente, y no le dijeron la verdad. Entonces digo, no es, me parece a mí tan lineal, yo soy muy respetuoso de esto, muy respetuoso. No es tan lineal que alcanza con pedir, uno busca, tiene la colaboración, hay veces que la información se obtiene, como la hemos obtenido, le vuelvo a reiterar, nadie contestó, como contestamos nosotros en 2 años, 200 pedidos de acceso a información, o 180 largos, quedan unos poquitos sin contestar, además nos entran toda la semana. Porque, vuelvo a reiterar, hubo un periodo de gobierno de 15 años anteriores y no se pedía la información, 180 pedidos en 11 años y 200 en 2. Quiere decir que algo pasó que ahora... No, o sea, no se lo pedía al gobierno del Frente Amplio esta información. No sé, yo le estoy diciendo datos objetivos. 202 pedidos de acceso a información en 2 años, 180 en 11. ¿Habrá, y esto es información ¿habrá algún que viene hace archivo 40, por allí? 50 años. Porque veo que está la duda. ¿Hay algún archivo? ¿Habrá Nosotros, algún de hecho, archivo? Porque veo que los militares también son metódicos en estas nosotros, cosas. de hecho... O estará en... Algunos deben tener la información y no la dan, evidentemente. Leonardo, nosotros, de hecho, volcamos a la institución de derechos humanos, a familiares, lo que encontramos de archivos. Me acuerdo de uno en el 5º de Artillería. Sí. Entonces, vuelvo a reiterar, hemos avanzado en información, como yo creo, pocas veces se tuvo, con la transparencia y con la cercanía que lo hemos hecho a dirigentes de familiares, de la institución de derechos humanos. Mire que van al ministerio, yo creo, como nunca, recibidos con el respeto y con el entendimiento que nos reunimos, tantos unos como otros. Yo tengo una oficina para atender estos casos. Le digo, mire que, y además nos lo reconocen. Me queda un minuto nada más. Ministro, una lástima, porque tengo cantidad de temas para seguir hablando, pero la ley orgánica militar, ¿ya mandó el proyecto del Parlamento? Lo mandé a Presidencia, así que ahora está en el proceso habitual, ¿no? Va a Presidencia, Presidencia Jurídica ve los temas formales y sale para el Parlamento. Usted quiso tener allí una conversación previa con el Frente Amplio, no se dio. No, fracasé con total éxito. Bueno. Me hubiera gustado... y ahora... Espera un poquitito, Leonardo, por favor. Hice lo que había reclamado que se hiciera cuando éramos oposición, que una ley orgánica tuviera por lo menos la posibilidad de diálogo del más amplio espectro político. Lo reclamé siendo oposición y cuando tuve la responsabilidad de ser ministro, lo hice siendo oficialismo. Le pedíamos al Frente Amplio y el Frente Amplio al día siguiente al referéndum nos contestó que se retiraba el diálogo. Una cosa que me llama la atención porque el mismo día se está pidiendo un diálogo nacional, pero me comunicaban que se retiraban del diálogo por la ley orgánica. Bueno, no se dio, lo enviaremos al Parlamento en las próximas días. La discusión se va a dar en el Parlamento, en definitiva. Me hubiera gustado que también antes hubiera habido una mesa de encuentro y de diálogo. Y yo sé que es bravo resumir, pero en un minuto, ¿qué 2, 3 grandes temas usted dice que está en esa ley orgánica y que son un cambio en definitiva, sí, ¿no? La modernización de un concepto que es el trabajo conjunto, coordinado de las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor de la Defensa, de los aspectos que vienen en la formación, en las escuelas profesionales, escuelas militares de las 3 fuerzas, que haya una horizontalidad en algunos bloques comunes, en algunos que para eso está el Estado Mayor de la Defensa. Es decir, se forman como militares y después también, obviamente, de cada una de las fuerzas, pero hay núcleos comunes. Hay un trabajo, es un término que se usa en los profesionales, conjuntés. Es decir, son 3 fuerzas, una cuida la tierra, el espacio aéreo y el mar, pero son las fuerzas más de un Estado y por lo tanto tienen que trabajar conjuntamente como trabajamos en frontera, coordinadamente. Eso 1. 2, incluimos algo que se había retirado, que era la situación de reforma. No sé, inexplicablemente a nosotros en esta ley vigente que se aprobó en el 2018 se retiró la situación de reforma. ¿Qué es la situación de reforma? Se lo explico sencillamente, o trato de explicarlo sencillamente. Una persona que comete un delito grave no puede vestir un uniforme militar.
es incompatible con el honor que tiene que tener el vestir en honor Ahí pasa el situación uniforme de de la reforma, patria. que Pasa se sin le situación llama. de patria, lo que lo inhibe de utilizar la jerarquía y el uniforme. ¿Eso se retiró? Mire, estábamos hablando de temas de derechos humanos recién. Yo no entiendo por qué se retiró. Así que eso se retoma. Y eso se retoma. Después hacemos algunos cambios en lo que es los grados de la jerarquía de los oficiales, modificando, incluyendo algún grado, sin que signifique ningún cambio a nivel salarial o de retiro. Se mantiene el número de generales, ese tipo de eso cosas. está Sí. fijado ya. Ya se había desde el cambiado hace presupuesto. poco, Sí, claro. de todo, pero por las dudas. Acá se No, mantiene. Se mantiene. Bien. Ministro, gracias por haber venido. Es un placer, Leonardo. Voy a querer venir antes, pero Nos quedó, las cosas son como son y sean cuando se dan. pero le agradecemos que haya tenido este tiempo para nosotros. Un placer. Quedó corta, de verdad. Por lo menos me quedaron cantidad de temas Dame el para papel seguir. que se la contesto por correo electrónico. No, me sirve Por para ya la WhatsApp. vamos a volver a invitar. No, esperemos que haya otras para hacer ese Más que momento. amable, ministro, y mucha suerte en su Que tenga trabajo. buen fin de jornada y a toda la audiencia. Amigos de ustedes también, me despido. Como siempre les digo, han sido más que amables. Sigan acá en Canal 5. Que pasen bien. Gracias.